maestría en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESPE de Ecuador. Y no sé, Karen, si quieres presentarte y contarnos un poco más sobre ti. En esta oportunidad ella nos va a hablar sobre la tuberculosis y la COVID-19, una revisión de 2 emergencias sanitarias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Bueno, como primer punto, agradecerles la invitación. Realmente para mí es un gusto estar aquí hablando de este tema tan importante que es acerca de la tuberculosis. Como bien lo dijo, mi nombre es Yasmín Ceballos, soy ingeniera en biotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Actualmente me desempeño como investigadora en microbiología clínica en un estudio que estamos realizando acá en el Ecuador. Y de igual forma, ¿no? Nuestra temática, nuestra fuente de estudio sigue siendo las enfermedades infecciosas. Entonces, les he preparado este tema denominado tuberculosis y COVID-19, una revisión de 2 emergencias sanitarias. ¿Podemos empezar? No hay problema. Sí, sí puedes empezar. Más bien, si es que hay algún problema porque a veces sucede que uno pasa las diapositivas y no se proyectan. Si pasara algo, yo te interrumpo, ¿ok? Te aviso. Entonces, este tema surge acerca de un artículo que publicamos el año pasado en la Universidad Médica de Toronto, Canadá. Lo pueden encontrar, está disponible en diferentes bases de datos. Inclusive se encuentra ya en la pesquisa de la Organización Mundial de la Salud y engloba estas enfermedades, ¿no? Una muy antigua como la TB y una bastante reciente como la COVID-19. El contenido que vamos a abordar a lo largo de la jornada es el siguiente. Y bueno, el primer acápite, a manera de introducción, podemos mencionar que las enfermedades infecciosas son aquellas provocadas por bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden generar una gran amenaza en la salud a nivel mundial. Tal es el caso de la tuberculosis, que en el 2018 provocó 1,5 millones de decesos, mientras que tras 2 años de esta cifra surge la COVID-19, que con tan solo 7 meses de haber aparecido y gracias a un exponencial efecto de transmisión, en el 2020 provocó 1,9 millones de muertes, de millones de fallecidos. Pero ¿qué pasa con la tuberculosis? Su dato se mantiene aún en 1,5 millones de decesos. Esta cifra es subestimada, menciona el nuevo informe acerca de la tuberculosis, ya que en tenor a la respuesta que se ha recibido, existe una baja del 25 al 30% de notificaciones en casos de TB durante la pandemia, ¿no? Durante este evento de confinamiento. Entonces, debido a que existe una literatura muy limitada que relaciona tanto la tuberculosis como la COVID-19, se crea este artículo con el objetivo de impulsar tanto el diagnóstico como el tratamiento de la TB para que no se vea subestimada a lo largo de la pandemia. Entonces, para conocer la etiología de nuestros microorganismos índices, podemos mencionar que la COVID-19 es provocada por un virus denominado SARS-CoV-2. Este es un virus de ARN monocatenario de sentido positivo que se caracteriza por tener glucoproteínas a su alrededor a manera de corona. Debido a que posee una gran homología con los virus RADG13, SARS-CoV-1 y Pangolin-CoV, se presume que su origen sea zoonótico, todo lo contrario al bacilo de la tuberculosis, ya que este se define como un microorganismo que está inclusive desde antes de la transición demográfica neolítica presente. Su principal característica es que posee una gruesa capa de ácido micólico, arabinogalactano y péptidoglicano. Esta bacteria es no formadora de esporas, es no móvil, es gram positiva y bueno, ha generado una enfermedad de preocupación mundial, como lo estamos viendo hoy en día. Ahora, ¿cómo se replica? SARS-CoV-2 posee una proteína S que tiene 2 subunidades, S1 y S2. S1 crea un movimiento conformacional para unirse al receptor de la célula, mientras que S2 se fusiona con las membranas celulares para liberar el genoma viral. De esta manera, el virus recluta los ribosomas propios del huésped para generar 2 poliproteínas, 1A y 1B, que después de un evento de proteólisis generará 16 proteínas no estructurales útiles para crear el complejo de replicación-transcripción.
Es en esta instancia donde pueden surgir dos eventos: crear un RNA genómico para la progenie viral o a su vez dar paso a pequeños RNA subgenómicos, como se puede ver. Estos son útiles para la creación de nucleoproteínas que se van a ubicar a la luz del retículo endoplasmático, se va a ensamblar el virus y se libera a través de vesículas. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, aquí tenemos un macrófago que engulle las bacterias, surge una proliferación y para replicarse necesita duplicar tanto lo que es su material genético como su biomasa. Ambos se ubican en los polos de la célula y gracias a la participación del anillo FTCZ surge la división homogénea del material genético de la bacteria. Es aquí cuando entra a las proteínas, las autolisinas hidrolasas, que ejecutan la escisión de las células hijas, cortando lo que es el peptidoglicano excedente. Entonces, como podemos ver, los procesos son diferentes, pero una gran similitud entre ambos es que se apropian de proteínas propias del huésped para prosperar. Tal es el caso del bacilo de la tuberculosis, que recluta este tipo de proteínas. Por ejemplo, aquí tenemos coronina 1, y esto hace que evite su unión fagosoma-lisosoma y por ende su degradación. En el caso del virus, muestra la proteína no estructural 1, que escinde al ARN propio del huésped para evitar la respuesta inmune, las proteínas no estructurales 14 y 16, que evitan lo que es agregan una CAP al ARN genómico para evitar el reconocimiento, y esta proteína no estructural que antagoniza la respuesta al interferón. Ahora, ¿cómo puede surgir la transmisión de ambas enfermedades? Pues sabemos que para contagiarnos necesitamos estar expuestos a las partículas virales en el caso de la COVID-19. Estas pueden exponerse a través de un individuo que está infectado y las libera en pequeñas gotículas de 5 a 10 micrómetros de diámetro, mientras que la tuberculosis se propaga mediante el aire. Tenemos una transmisión aérea mediante núcleos de gotículas que tienen un tamaño de 1 a 5 micrómetros de diámetro. Esto dificulta mucho su tratamiento, dificulta mucho también lo que es su diagnóstico y bueno, lo hace prosperar en el medio, ¿no? En ambos casos se ha estudiado cómo es la viabilidad sobre los objetos inanimados y mencionamos, por ejemplo, que la COVID-19 puede sobrevivir un máximo de 72 horas en materiales ya sea como el acero inoxidable o como el plástico, pero el panorama en la TV cambia porque tenemos cepas diferentes. Tenemos cepas que son sensibles a los medicamentos que pueden perdurar un máximo de 7 días, pero también existen aquellas cepas fármaco-resistentes, ¿no? Que tienen un tratamiento un poco más complejo y pueden permanecer viables hasta 21 días. De hecho, se estipula que en ambientes confinados, donde hay poca luz, donde hay poca corriente de aire, este valor puede extenderse, lo que expone mucho al entorno del paciente. Ahora, ¿cómo es la patogenicidad? Tanto como SARS-CoV-2 y Mycobacterium tuberculosis eligen establecerse en los pulmones de preferencia. Entonces, para que el virus llegue a ellos, necesita atravesar la membrana nasal y laringea para establecerse en este órgano, ¿no? Después de una replicación masiva, puede alcanzar la sangre y de esta manera provocar una viremia. De hecho, gracias a que el paciente trata de responder efectivamente, surge una liberación grande de citocinas proinflamatorias e inmunoactivadoras que desencadenan un proceso inflamatorio autosostenido. Ahora, en el caso de una tuberculosis primaria, puede el bacilo ingresar al organismo. Como vemos aquí tenemos la lisis de un macrófago debido a una intensa proliferación y el cuerpo crea una reacción de hipersensibilidad retardada. En este momento empieza a crear estructuras denominadas como granulomas, que no son más que macrófagos infectados rodeados de células gaseosas y de linfocitos, ¿no? Entonces busca retener de esta manera la enfermedad y empieza a generar estas estructuras a lo largo de los pulmones. Pero ¿qué puede surgir aquí? Tenemos el caso de tuberculosis postprimaria, la cual puede provenir por dos eventos. En el primer de los casos, una reinfección exógena, nuevos bacilos se incorporan al huésped, o también puede desencadenarse una reinfección endógena.
Es decir, que el material del granuloma puede verse licuado y puede viajar a lo largo de los pulmones, de las vías respiratorias. Inclusive puede generar una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, lo que generalmente vemos en los pacientes son estas estructuras donde el ambiente es hostil para el crecimiento de las bacterias, pero sin embargo puede prosperar el bacilo como una tuberculosis latente. Ahora, ¿qué herramientas diagnósticas tenemos? A lo largo de la pandemia hemos visto que se han desencadenado una serie de metodologías cada vez más novedosas, más nuevas. Este es el caso de la RT-PCR en el ámbito de la biología molecular. Tiene una sensibilidad de hasta el 80%. La RT-qPCR, que junto con RT-LAMP tienen una probabilidad de detección del 95%. Y tenemos otras herramientas que están a la vanguardia, por ejemplo, Sherlock o CRISPR-Cas13, que nos permiten reconocer inclusive hasta 10 copias genómicas virales por microlitro de muestra. No debemos dejar de lado a la tomografía computarizada. Se menciona que el paciente empieza a mostrar síntomas en sus pulmones, inclusive antes de debutar con algún efecto. Por esto tiene una sensibilidad del 98%. Y al momento de la redacción del artículo también surgieron las pruebas serológicas, ¿no? Que evalúan la respuesta del huésped al virus con una probabilidad de detección del 86 y del 69% para IgG y para IgM respectivamente. Ahora, dentro de la tuberculosis, de igual manera, tenemos una gama de ensayos. En el ámbito de la parte molecular, contamos con el equipo GenExpert. Nos permite saber presencia del bacilo y también conocer su comportamiento frente a rifampicina e isoniazida. La desventaja radica en que ata al investigador a este equipo y a estos cartuchos desechables. Sin embargo, su sensibilidad es bastante alta, de un 98%. La radiografía no pasa desapercibida, nos muestra anormalidades propias de la tuberculosis a manera de imagen, ¿no? Tiene una sensibilidad del 78%. También contamos con el ensayo IGRA, que evalúa la cantidad de interferón en sangre. Y hoy por hoy lo más usado continúa siendo la tinción Ciel-Nielsen. Es una técnica bastante económica, bastante fácil de realizar, rápida. Tiene una sensibilidad del 55% y se ve sustentada en un 10% con este cambio de metodología que es la aplicación de auramina-rodamina. Sin embargo, este requiere de un equipo adicional, ¿no? También contamos con el ensayo de susceptibilidad a drogas MODS, el cual consiste en ver el crecimiento del bacilo en cultivo líquido y saber también cuál es su comportamiento a rifampicina isoniazida. Y bueno, hoy por hoy nuestro ensayo de oro continúa siendo el cultivo microbiológico en Lowenstein-Jensen, es un cultivo sólido, cuya desventaja radica en que muestra resultados desde los 4 a 12 semanas. Sin embargo, es un potencial proceso. También tenemos a la PPD o la prueba de la tuberculina, que nos permite evaluar si el paciente ha tenido alguna reacción, ¿no? Hacia algún antígeno propio de micobacteria. Ahora, ¿cómo saber que somos portadores de las enfermedades? Es necesario mencionar que los síntomas para ambos son bastante análogos. Como ustedes pueden ver, en ambos casos tenemos fiebre, tos, mialgia, disnea. Quizás menos comunes, pero sí presentes, esputo y hemoptisis en el caso de COVID-19. También tenemos algo que lo distingue como el dolor de cabeza, vómito, diarrea. Y bueno, en tuberculosis se hallan estos síntomas como puede ser la pérdida de peso, sudores nocturnos y falta de apetito. Entonces, como podemos ver, la sintomatología es bastante parecida, pero algo que los diferencia es su periodo de incubación. Por ejemplo, una persona que ha estado expuesta al virus de SARS-CoV-2 puede debutar con síntomas después de 4 a 7 días de haber estado en contacto con el virus. Sin embargo, en el ámbito del ATV, este periodo se agranda a meses, ¿no? Cuando estamos vulnerables hacia el bacilo, este puede permanecer latente durante toda la vida del paciente. De hecho, se sabe que 1/3 de la población mundial tiene una tuberculosis latente o inclusive puede empezar a debutar con síntomas de 3 a 9 meses. Entonces, para ambas enfermedades es importante mencionar que tenemos factores de riesgo. En COVID-19 están nuestros pacientes con enfermedades respiratorias, pacientes con enfermedades cardíacas, aquellos que tienen diabetes, pacientes con obesidad.
Y a la tuberculosis se le suman todos estos factores, incluido el VIH, pacientes que tienen problemas renales, aquellos que atraviesan enfermedades de cáncer o que han pasado por un proceso de trasplante de órganos. Ahora, ¿cómo podemos tratarla? Para SARS-CoV-2 no hay un lineamiento específico. Inclusive al momento en el que se estaba haciendo este proceso de pandemia, se hablaba mucho del Remdesivir. Este antiviral ha mostrado efectos beneficiosos en lo que es modelos animales, modelos in vitro. Hoy en día está aprobado inclusive por la FDA para el tratamiento de niños con COVID-19 grave y se ve potenciado su efecto con lopinavir ritonavir, que se usa en Australia, ¿no? Está aprobado dentro del Departamento de Salud de Australia. Sin embargo, en tenor a los nuevos informes de la Organización Mundial de la Salud, se informa que se necesita la aplicación de nuevos medicamentos como pueden ser, perdón. Yasmín, no te preocupes, sigue. Continúa nada más. Tenía aquí registrados. No te Sí, bueno, preocupes. como les mencionaba, la Organización Mundial de la Salud ya ha mostrado nuevos informes acerca de los medicamentos que se pueden usar para SARS-CoV-2 y aconsejan mucho la aplicación de anticuerpos monoclonales y otros que son usados para enfermedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, el baricitinib es usado para la artritis, es un desinflamante. Y bueno, también usamos lo que es el plasma convaleciente. Reducía bastante la cantidad o el título viral en pacientes con COVID-19. Y de hecho hemos visto una gran ola de tecnología, ¿no? Se han visto una gran cantidad de vacunas. De hecho, son 198 que están en etapa de ensayos clínicos. Y a pesar de estas cifras grandes, la tuberculosis, todo lo contrario, tiene una sola vacuna, que es la BCG. Esta vacuna se aplica en los recién nacidos. Existen naciones en las cuales se aplica un refuerzo durante la juventud, me parecen ciertas naciones quizás a los 15 años, pero la llevamos usando ya 100 años, ¿no? Tenemos un solo biológico para esta enfermedad, aunque sea bastante antigua. Entonces, la OMS ha delineado una serie de medicamentos que son bastante novedosos y están específicos para el comportamiento del bacilo, sea que tengamos una tuberculosis latente, una tuberculosis sensible o una fármaco resistente. Y a pesar de que suenen muy vanguardistas, a pesar de que estemos al punto de la tecnología, se sabe que solamente del 40 al 60% de pacientes con una TB fármaco resistente pueden lograr con éxito un tratamiento. Esto, bueno, la efectividad del tratamiento en sí se ve comprometida por el abandono de la terapia. Es una terapia bastante larga, por la interrupción inclusive de los medicamentos y también por la morfología mismo del microorganismo, ¿no? Tiene una permeabilidad muy baja hacia las medicinas. Entonces, en el ámbito de la epidemiología, podemos estudiar lo que es el valor R0. R0 es una tasa de reproducción efectiva que nos indica la velocidad a la que una enfermedad se propaga. Es decir, por ejemplo, el R0 para COVID-19 es de 2,24. Por cada paciente que esté infectado, este va a lograr transmitir la enfermedad a 2 individuos más. Pero en el caso de la tuberculosis, el ambiente es diferente porque el R0 varía de acuerdo a la población. Aquí tenemos el caso de 2 países desarrollados cuyo valor de R0 es bastante bajo, de 0,24 y de 0,59 respectivamente. Pero en aquellas naciones, en aquellos países que están en vías de desarrollo, el valor R0 se expone hacia 3,55 y 4,3 puntos. Esto nos indica o presume, ¿no?, que las condiciones tanto sociales como económicas han tenido un fuerte impacto en lo que es la equidad de la salud. Inclusive se ha determinado que en lugares que son realmente confinados, el R0 puede llegar a exponerse hasta en 14 o 44 puntos, lo que compromete mucho a la familia del paciente. Y esto va de la mano con el RAM.
El RAND es un índice de vulnerabilidad que clasifica a todos los países de acuerdo a su susceptibilidad para generar enfermedades infecciosas. Entonces, el RAND indica que el cinturón de fuego de las enfermedades infecciosas está generado por países africanos. Y esto es concomitante con las cifras de tuberculosis porque justamente en el 2020 tuvimos 2,5 millones de notificaciones de TB en todo el continente. Lo que no explica el RAND, por ejemplo, es la transmisión de la COVID-19. Tenemos aquí en cifras para todo el continente cerca de 900,000 casos positivos y alrededor de 17,000 fallecidos, que es un dato bastante reducido a comparación de solamente una nación, como es Estados Unidos, que a la misma fecha tuvo 5 millones de casos positivos y alrededor de 200,000 muertes. Hoy en día los datos se replican. Podemos ver que existen 9 millones de casos positivos y alrededor de 200,000 muertes en África y continúa siendo un valor bastante reducido a comparación de Estados Unidos, ¿no? Cuyos casos positivos se elevan hasta 83 millones. Entonces, vemos que aquellas naciones que han tenido la posibilidad económica y social y de salud de afrontar las enfermedades, que tienen un diagnóstico, que tienen un tratamiento, lo han logrado hacer, mientras que aquellas que no disponen de estos recursos se han visto susceptibles a estas enfermedades antiguas. A pesar de que tenemos la estrategia de finalizar la tuberculosis para el 2035, expuesta por la Organización Mundial de la Salud, se prevé que su efecto sea muy leve. Todavía estamos lejos de cumplir el objetivo porque si se ve reducido en un 50% el diagnóstico de los casos de tuberculosis durante 3 meses de confinamiento, se puede elevar en un 26% los casos de muertes, es decir, que nosotros regresaríamos hacia cifras del 2011-2012 aproximadamente en casos de la tuberculosis. Entonces, con esta premisa, considero que es necesario regresar la mirada, voltear la mirada a nuestros grupos vulnerables, que son en sí nuestras comunidades indígenas, aquellos que sufren desnutrición, a aquellas familias que están en los pasos fronterizos, que tienen un acceso médico limitado, pacientes con VIH, pacientes que tienen comorbilidades o que tienen reducidos escasos recursos, ¿no? Y aunque para SARS-CoV-2 no existe un lineamiento específico de susceptibilidad, se menciona que ser hombre, provenir de un país de bajos a medios ingresos, podría generar cierta susceptibilidad a contraer la enfermedad. Lamentablemente, a futuro se esperaría que tanto la tuberculosis como la COVID-19 terminen asociándose a personas de escasos recursos. Me gustaría culminar con este tema que está en discusión hoy en día. Se trata acerca de la relación de la vacuna BCG y la COVID-19. Entonces, como les mencionaba, la BCG es nuestro único biológico para prevenir TB y se ha visto que tiene un efecto heterólogo con enfermedades no tuberculosas. Por ejemplo, este acápite se manifiesta con COVID-19, ¿no? En este lado tenemos aquellos países que nunca han recibido BCG, tal vez no tuvieron dentro de su esquema o lo suspendieron ya durante décadas, que pueden ser aquellos países que han tolerado la mayor cantidad de casos positivos y fallecidos por COVID-19. De hecho, muchos artículos mencionan que sin un programa de BCG, la letalidad puede incrementarse de 5,2 a 5,8 puntos, en contrario a las naciones que sí tienen una aplicación de la vacuna. Esto se presume que puede surgir porque la aplicación de la BCG genera una reprogramación en la epigenética de los monocitos, haciendo que el huésped responda a un estímulo de manera rápida con una inmunidad entrenada. Entonces, concluimos el artículo con una serie de estudios, de ensayos clínicos que esperamos tener resultados que nos muestren, ¿no?, el efecto beneficioso que tenga o no la COVID-19 en relación a la vacuna BCG. Entonces, como conclusiones podemos mencionar que ambas enfermedades infecciosas, tanto tuberculosis como COVID-19, son etiológicamente diferentes, pero atacan selectivamente los pulmones, causando síntomas análogos. La transmisión aérea de la TB es un factor crítico para su progresión y las personas con esta afección tienen un alto riesgo de contraer una infección simultánea con COVID-19, una coinfección. Hoy en día, COVID-19 ha azotado el mundo
por su transmisión, por la falta de un tratamiento, pero tenemos enfermedades como la tuberculosis que son totalmente curables, totalmente prevenibles, que a pesar de haber sido declaradas por la OMS como una emergencia mundial en el 93, continúan cobrando víctimas y no han sido controladas. Por lo tanto, es necesario fortalecer el sistema de salud para fomentar la prevención y el tratamiento adecuado de la tuberculosis. Debido a que la información está en continuo desarrollo, los datos expuestos acerca de SARS-CoV-2 no son definitivos, pero es fundamental aportar recursos para la salud y la investigación que nos permitan intervenir rápidamente ante nuevas enfermedades como la COVID-19 y combatir otras más antiguas como la tuberculosis. Y para finalizar, bueno, el alcance narrativo y global de esta revisión pasa por alto aquellos factores geográficamente matizados que afectan ya sea la patogenicidad, el tratamiento, las herramientas diagnósticas tanto de TB como de COVID. Pero dado que la tuberculosis es una enfermedad social preocupante, en futuro se esperaría contar con medicamentos más seguros, sin efectos secundarios, métodos de diagnóstico más rápidos, sensibles y de acceso global. Me gustaría culminar con esta infografía de la OPS que menciona que la pandemia ha revertido los alcances que hemos realizado para poner fin a la tuberculosis. Por este motivo, en el 2020 aumentaron la cantidad de fallecidos por tuberculosis, se diagnosticaron menos casos y fueron tratados menos casos de TB y se redujeron de igualmente los recursos para la investigación y la innovación. Me gustaría agradecer a la doctora Patricia Jiménez, que es coautora de este artículo, y bueno, a todos ustedes por la atención prestada. Gracias. Muchas gracias, Karen. No sé si alguno tiene preguntas, la puede